Leyes secundarias de la reforma en materia de telecomunicaciones pudieran no estar listas en el plazo de 180 días acordado con la reforma constitucional, el cual vence el próximo 9 de diciembre. Vamos a platicar de este tema y sus implicaciones. Esta noche nos acompaña en el estudio Gerardo Soria. Él es el presidente del IDET, que es el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Darío? Buenas noches. Pues vamos a empezar por el principio. Tenemos reforma en materia de telecomunicaciones, pero lo que no tenemos para instrumentarla son las leyes secundarias y ya nos rebasaron los plazos, ¿no? Es correcto. Se supone que debían de estar listas para el 9 de diciembre y todo indica que no lo van a estar. Hay un par de iniciativas que ha presentado en el Senado Javier Corral y otros senadores, y en la Cámara de Diputados Purificación Carpinteiro, pero no conocemos todavía la iniciativa del presidente de la República, que entendemos saldrá de la mesa del Consejo Rector del Pacto por México. ¿Qué es lo que está sucediendo, Gerardo? ¿Por qué se está incumpliendo este plazo en una de las reformas que nos ofrecieron sería de gran calado? Una reforma que pues está llamada a atraer fuertes inversiones, quizás no equiparable a la energética, pero con su peso específico. Pues de entrada yo creo que se pusieron arbitrariamente un plazo que de entrada sonaba tremendamente ambicioso. Pretender fusionar en una sola legislación toda la regulación en materia de radio y televisión abierta y la regulación de telecomunicaciones, tratando de que las reglas sean convergentes en algo que aún no lo es del todo, tiene su complejidad técnica. Y además hay que modificar otras leyes, no nada más esa. Tenemos temas de derechos de autor, tenemos temas de protección al consumidor, tenemos varios temas satélites al tema principal de la nueva ley en materia de radio, televisión y telecomunicaciones. Definitivamente no se va a poder cumplir el plazo del 9 de diciembre. ¿Cuánto tiempo más calculas tú o se prevé en la industria que pudiera tener que pasar para poder completar esta ley que pues justamente podrá articular la reforma en materia de telecomunicaciones? Pues mira, hace 2 semanas estuve en la comida de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión con el presidente Peña Nieto, y el presidente Peña Nieto ofreció a los radiodifusores de México poder participar en el diseño y comentarios y redacción de la iniciativa que eventualmente se envíe. Eso no ha sucedido aún, así es que cuánto tiempo nos podemos llevar, no lo sé, hasta que conozcamos el proyecto y se tenga oportunidad de dar comentarios como se le ha ofrecido a las principales cámaras de la industria. Hoy por hoy está siendo de alguna manera analizada y comentada, enriquecida esta reforma de telecomunicaciones a través de las leyes secundarias. ¿Alguien ya las está, digamos, redactando? Alguien las está redactando. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha dicho que tiene listo su proyecto. No lo conoce nadie todavía. No se ha distribuido con las cámaras empresariales, no se ha distribuido con otros grupos que pudieran tener interés en opinar al respecto. Así es que el día de hoy pues no sabemos, y no sabemos cuándo se podrá dejar participar a la industria y opinar sobre esta ley que sin duda es trascendental. Tocas un tema fundamental, dejar opinar, hacer participativa a la industria. ¿Qué tan importante, qué tan relevante es que se dé justamente esta interacción entre el regulador y los regulados? Yo creo que es esencial, es esencial. Uno de los grandes problemas que tenemos con la reforma constitucional es que en realidad no hubo participación de las industrias involucradas, radio, televisión y telecomunicaciones. Hubo un foro en el Senado en el que varios fuimos a exponer nuestras inquietudes, nos hicieron caso en 2 de ellas o 3 de ellas y el resto pasó por aplanadora. Creo que es importantísimo
para que no se cometan errores. Quien mejor conoce la industria son los propios empresarios de la industria. Y evidentemente se debe de permitir que participen organizaciones de la sociedad civil, etcétera, pero sin dejar a los empresarios fuera. Lo que sí tenemos, Gerardo, después de, como derivación de la ley en materia de la reforma de telecomunicaciones, más bien, es un IFETEL, un Instituto Federal de las Telecomunicaciones. ¿Cómo estás viendo justamente este pleno? ¿Cómo estás viendo, cuáles son tus impresiones en estas primeras acciones o posicionamientos públicos que ha hecho el nuevo IFETEL? Pues mira, creo que el día de hoy están entre la espada y la pared. Tienen fechas límite para realizar medidas que no se han realizado en México desde que se abrió la competencia en telecomunicaciones en 1995. Y tienen que hacerlo antes del 9 de marzo del 2014. Tienen fechas límites y tienen el objetivo, pero no tienen las herramientas. Les falta la ley para poder hacerlo. Que son estas leyes secundarias a las que estamos haciendo referencia. Cualquier cosa que pretendan hacer va a ser pues un intento de adivinar lo que va a venir en la legislación, porque nadie lo sabe. Entonces ellos mismos están tratando de aplicar la legislación vigente, que es una legislación que en muchas cosas contradice a la reforma constitucional y en otras se queda corta. Entonces, no tienen las herramientas para cumplir los objetivos en las fechas que la Constitución señala. Sin embargo, estamos viendo, por ejemplo, una discusión muy álgida en este momento, el que tiene que ver con el must offer y el must carry. Si no hay leyes secundarias que le permitan justamente al IFETEL empezar a tomar decisiones en su pleno, ¿cómo es que se está debatiendo este caso? Bueno, este tema quedó bastante claro en la fracción primera del artículo 8º transitorio de la reforma constitucional en telecomunicaciones y competencia económica. Se establecen los dos supuestos. El must offer, que es todas las empresas radiodifusoras o de televisión radiodifundida deben permitir que las empresas de televisión restringida retransmitan su señal en la misma zona de cobertura de la señal radiodifundida. Esa obligación está clarísima. El problema viene cuando hablamos de una empresa de televisión restringida satelital, como es el caso de Dish. Dish tiene el derecho al must offer exactamente en los mismos términos en que lo tienen todas las empresas de televisión restringida, las empresas de televisión por cable. Es más, Axtel acaba de subir las señales de las televisoras en sus áreas de cobertura y no ha tenido ningún problema, porque la Constitución dice que se tiene derecho a subir esa señal siempre y cuando sea dentro de la misma área de cobertura, de manera íntegra, sin modificaciones y con la misma calidad. Entonces, las empresas de televisión por cable no tienen ningún problema. Axtel, que es una red local de fibra óptica, lo puede hacer sin ningún problema. El problema viene cuando lo hace una red satelital, porque la red satelital cubre todo el territorio nacional. Entonces, ¿qué señales sí y qué señales no puede llevar? Ahí se han medio hecho bolas en el IFETEL y han pretendido interpretar una excepción a la obligación de must carry de Dish. Esto quiere decir, las empresas de televisión satelital también están obligadas a llevar las señales de la televisión abierta, pero solo aquellas señales que cubran más del 50% del territorio nacional. Esta es una obligación de Dish, no es un derecho. Esto quiere decir que una vez que entren las dos nuevas cadenas, si llegan a tener una cobertura superior al 50% del territorio nacional, le van a poder exigir a Dish y a Sky que lleven su señal. Pero el IFETEL ha pretendido interpretar esta obligación de Dish como si fuera un derecho. Y ahí es donde ya no cuadra. Dish lo puede hacer
si sube todas las señales y programa sus decodificadores de tal manera que la señal de televisión abierta que se vea en cada localidad sea exactamente la señal radiodifundida en esa localidad. Eso sí se puede hacer. El problema, pienso yo, es que es caro y ya no es económicamente viable. Pero no es un tema de derechos, en realidad es un tema de costos. Entonces, por eso han querido darle la vuelta y convertir lo que es una obligación en un derecho. Ahí es donde han interpretado mal en el proyecto de lineamientos que han sacado. Ahora, otra manera de solucionarlo es muy fácil. Que se le dé a Dish exactamente el mismo trato que se le da a Sky. Igualito. Y con eso se resuelve el problema. Yo no sé si Sky paga o no, supongo que sí paga. A lo que sí están obligadas las empresas de televisión abierta es a otorgar un trato no discriminatorio. Con eso se podría resolver el problema. Pues Gerardo Soria, podríamos quedarnos aquí toda la noche platicando de un tema tan complicado, tan sofisticado, pero pues tan actual como es el de las telecomunicaciones. Por lo pronto, pues te quiero agradecer que nos hayas acompañado aquí en el estudio. Al contrario, gracias a ti, Darío. Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, IDET.